Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bueno, queridas mamás, como decía Maribel, esta ha sido una experiencia tan valiosa para nosotros que hemos tenido que estar en La Paz y Oruro porque hemos recordado algunas patologías que son casi, podríamos decir, propias del lugar. Y nos ha motivado hablar un poquitito de la salud y el clima. O sea, es tan diferente que la gente vive en el occidente como vive en el oriente, que vive en el llano, que viva en las montañas. La verdad que es un mundo totalmente diferente. Y vamos a mencionar acá algunos detalles que como bolivianos todos tenemos que saber, porque la gente del intercambio comercial, humano, familiar, se ha vuelto tan intenso que la gente va como si nada de La Paz a Santa Cruz, viene de Santa Cruz a La Paz, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas patologías de cada lugar. No patologías, sino características que sí pueden conseguirse en patologías con la gente que vive en diferentes lugares. En primer lugar, la temperatura es un valor importantísimo y la temperatura está en relación, aunque ustedes no lo crean, incluso con el carácter de la persona y con el tamaño de la persona y muchas veces con la vitalidad de la persona. Está demostrado ya que los climas más tropicales son gente mucho más alegre, más abierta, son más altos, son más carnívoros, son más alegres. En cambio, la gente que vive en el altiplano son gente un poquitito más baja, más lacónica, más triste, más lamentosa. Su música, la de tropicales, pueden taquirari, son bailecitos. Allá son puros sayas, son pura música con quena, etcétera, que realmente influyen mucho en la percepción del ambiente familiar, del ambiente en torno a aquel que ellos viven. Ellos viven más en oscuridad, más con frío, entonces eso los llega a arroparse más, etcétera. Entonces acá por ejemplo tenemos una foto de Santa Cruz. ¿Cómo es el clima en Santa Cruz? En Santa Cruz el clima es húmedo y es caliente, es tropical. Entonces esto da origen automáticamente a que la gente, por ejemplo, haga más ejercicios al aire libre. El hecho de tener el 100% de oxígeno, o sea, en el ambiente, la presión de oxígeno es pues buenísima. Entonces eso hace que la oxigenación sea más fácil en todas las personas y el oxigenar más fácil en las personas obviamente les va a dar una mejor talla, una mejor performance, cuerpos más altos, piernas más largas. Acá piernas más largas de los orientales. ¿Por qué, mamá? Porque en el occidente, como están viendo esta imagen, por ejemplo, no acá están los chiquitos, pero usan mucho aguayo, mucho a los fajanos, bebés, que es causa de una displasia de caderas. Entonces, los chiquitos acá tienen piernas cortas, no como en el oriente, por ejemplo, tienen piernas más largas. ¿Por qué? Porque muchos de estos chiquitos, cuando eran pequeños, estaban en los aguayos de sus mamás. Fíjense cómo el aporte cultural, las decisiones culturales, pues influyen mucho hasta en la talla. Estos chicos están en el aguayo, pues sus piernas están totalmente dobladas ahí atrás y no crecen. Cuando salen del aguayo, en vez de salir así, pues salen con las piernas así, ya son piernas más cortas, son tallas más bajas, culturales. En Santa Cruz no he visto ni una sola displasia de caderas más, porque la gente acá no suele fajar a sus bebés, disque para que sus piernas sean más derechitas. Entonces, un error cultural también, que no debería ser nunca fajar a los bebés. Entonces, en resumen, la gente en el oriente es más alta, es más abierta, más espontánea, más fiestera, cosa que en el occidente no es tan fiestera, son más intelectuales, más trabajadores, podríamos decir, más serios, más enjutos, más negociantes, ¿no? Sin exagerar, todos tienen un poquito de mezcla de todo, pero podemos decir que los del occidente son más lacónicos, más austeros, no gastan tanto. Acá el cruceño le encanta la vida fácil, invierte, gasta, pierde, se levanta y sigue. No, el occidental nomás es una persona que tiene por sí menos recursos. No hay tanta soya, no hay tanto algodón, no hay tanta madera, no tanta cosa que tiene el oriente para subsistir. En cambio, en el occidente es mucho más, son las minas, los minerales y tal vez la industria que también está viniendo a Santa Cruz. Entonces esta es la ciudad de La Paz. Un ejemplo, La Paz es una ciudad fría y el ambiente es totalmente seco. Entonces, tenemos dos combinaciones acá, frío, seco.
La ciudad de La Paz durante muchísimo tiempo era indicada antes cuando no se conocía mucho tratamiento para la tuberculosis, por ejemplo, la gente iba a La Paz. ¿Por qué? Porque el frío seco no crecen ni los hongos. Entonces es una enfermedad mucho más sana. Y quiero comentar esa experiencia personal. Por cada niño que hospitalizamos en La Paz, acá hospitalizamos 10 en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque las enfermedades infecciosas, por el calor, pululan mucho más los gérmenes y la contaminación está al día. En cambio, en La Paz, como es frío seco, pues ni los gérmenes crecen bien ahí, mamita. ¿Por qué no había cólera en La Paz? Porque el vibrión cólera era incapaz de vivir en tanto frío y la humedad seca. Entonces no hubo nunca epidemia de cólera en La Paz por el clima. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero acá el frío seco tiene también sus cosas que vamos a comentar. En la ciudad de Oruro, de Potosí, hay mucho salar, o sea, son realmente, no salares, sino simplemente son estepas, o sea, es alto y plano, mamá. Y el clima acá es muy fuerte, el sol quema si uno está en el sol, pero si va a la sombra le hace frío. ¿Por qué? Porque no existe la humedad es la que hace que el calor se disperse, penetre en todo lado. En cambio, en el altiplano, por ejemplo, el sol seco, mamá, no penetra. Pues tú puedes tener acá dentro de su casa misma, o en esas caminitas comida y no se va a arruinar casi nunca. O sea, ¿por qué? Porque es como un congelador. Y es una ventaja, entonces tiene menos gérmenes. En cambio, deja un plato de arroz o de papas en el oriente, pues a las 2 horas ya está contaminado, ¿no es cierto? Entonces, tiene, como decía, sus ventajas y sus desventajas. Vamos con las siguientes imágenes. Acá, por ejemplo, vemos una mamá en La Paz. Tienen tan arropados a su vez, tan arropados, mamá, que da pena. Y las mamás también. Y las mamás en el altiplano creen que el posparto consiste, para evitar el posparto, que es la depresión, la anemia posparto, que es un hecho totalmente normal. Ellas creen que hay que abrigarse mucho para no tener el posparto. Entonces la creencia también. Y eso, mire, vestirlos a sus bebés así. Mire cómo le da el pecho, sacando un agujerito a su boca del bebé para poner su pecho. Mire cómo está el bebé. O sea, esto, mamita, llega necesariamente al sobreabrigo. Es un sobreabrigo increíblemente grave. Y yo estoy seguro, mamá, si las autoridades de salud tuvieran en cuenta este detalle del sobreabrigo y la transpiración en los bebés, las enfermedades e infecciones respiratorias agudas no serían en el occidente del país la primera causa de muerte en menores de un año. La gente no ve esto, se va directamente mucho a los tratamientos, a los antibióticos, a las imágenes y no revisan, no dice señora, no abrigue, no sobreabrigue tanto a su bebé, porque su bebé empieza a transpirar y cuando transpira, yo voy a explicar, pierden 5 veces más líquido que los adultos. Bueno, vamos entonces, acá esto es en una foto de una señora potosina. Lo que ustedes no lo crean, en el surazo anterior, esta es una foto de un bebito de acá de Santa Cruz, un cambita. Fíjense también que yo critico a la gente del occidente que se abrigan tanto, pero acá también cuando viene el sur la gente los viste a su vez como si fueran ir al Ártico, como si estuvieran haciendo frío de 10 bajo cero. No sobreabriguen a sus bebés de esta manera, ni en el occidente ni en el oriente, porque los chiquitos cuando transpiran, mamá, cuando transpiran 5 veces, 6 veces más que un adulto, pero ellos no pueden ni tomar agua a la cocina, 6 vasos para compensar lo que están perdiendo el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a secarse sus mocos, a respirar con la boca abierta, o bien la función de la nariz, y acá tenemos una patología que es bien importante, el respirador bucal. ¿Por qué? Porque está con su nariz tapada, porque hay mocos detrás que impide que esa respiración sea normal. Simplemente va corolario, queremos comentarles que cuando un bebé nace, tiene en su cuerpo alrededor de 2 millones de glándulas de sudor, que es el mismo número que va a tener cuando sea adulto. Pero cuando es adulto está distribuido en 4 o 5 veces más superficie corporal, en piel que él. Entonces cuando un bebé transpira, les decía, transpira 4 o 5 veces más que un adulto, pero él no puede ir a tomarse 4 o 5 vasos a la cocina. Por tanto, el aporte de agua, mamá, hemos dicho muchas veces en este programa, es totalmente importantísimo que den desde el primer día, mamá, pueden dar agua. Si estuvieran en el paraíso terrenal, el aporte de agua tal vez no sería necesario, como dicen algunos pediatras, solamente su leche, pecho, porque la leche tiene pecho, tiene todo lo que su bebé necesita. No es así, mamá, en los lugares donde se sobreabrigan mucho, en primer lugar, y en lugares tropicales donde el bebé transpira mucho. Necesitan agua extra. ¿Ya por qué? De lo contrario, si no hidratan bien esos bebés, van a tapar su nariz, va a secarse el moco detrás, van a empezar a respirar con la boca abierta
Esa chiquita que tenía su boca, era respiradora bucal por su nariz tapada, así llegó al consultorio, se dormía en el consultorio, estaba sentada y se dormía. ¿Por qué? Porque no había dormido toda la noche, porque pues, producen cansancio y mala respiración y mala oxigenación, etc. Y esto, acá tengo unas fotos de unas caquitas muy lindas, ¿no? Pero dice, ¿por qué tiene que ver con el clima? Sino el estreñimiento, una de las principales causas, cuanto más chiquito es el bebé, es la falta de agua en sus deposiciones. Cuando un bebé transpira y le falta agua, extrae agua de donde puede y saca de los mocos de la nariz y también saca de su caquita. Entonces no se extraña, mamá, que ese problema tan frecuente, tan comentado, tan preguntado en todos estos años de parada médica, tenga que ver directamente con la falta de aporte de agua. Entonces el estreñimiento en los bebés chicos menores de 6 meses se debería prácticamente a que esos bebés no tienen la cantidad de agua para lubricar sus deposiciones, que para que sean normales deberían tener un 70% de agua en las mismas. Por lo tanto, el estreñimiento, mamita, por favor, no se sorprenda que les diga simplemente falta de agua. En todos los casos, aunque les dé mucha verdura, si ustedes dan verduras y no les dan agua, se hace un cogollo, se hace una masa así dura de fibra seca en su intestino. Agua, mamá, agua y más agua. Y no solamente para los niños, también para usted y especialmente para las personas adultas de la tercera edad, en que no se sabe por qué, pero ya nos olvidamos que tenemos sed. Entonces los de la tercera edad y más cuarta edad todavía ya no quieren tomar agua, maíz, cuando empieza su déficit general en todo su cuerpo, hipertensión, infecciones urinarias, acumulación de grasa, todo. Agua, mamita, agua y agua y agua. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Acá estamos, ya una vez que cuando ves transpiran mucho, les decía, y no reponen adecuadamente en líquidos esa transpiración, entonces sugiero lo siguiente. Fíjense que para que la nariz pueda funcionar perfectamente bien, acá hay unos cilios, son unos pelitos que tienen que estar moviéndose permanentemente. Estos cilios funcionan así. Así van sacando el moco de acá adentro hacia afuera. Entonces, pero para que ese funcionamiento de los cilios, mamá, sea perfecto, tiene que estar húmeda la nariz. Una nariz seca, no, esos cilios se paralizan y luego se secan y obstruyen la nariz. Entonces, bien importante para que una nariz cumpla su función es de que esta mucosa esté totalmente mojada, húmeda. Entonces, ¿qué pasa? En los lugares húmedos como Santa Cruz, acá no hay tanto problema que se seque la nariz, no hay tanto sangrado de nariz. Pero en los lugares occidentales, mamá, como Oruro, Potosí, Yagua, La Paz, estas mucosas se secan por la sequedad del ambiente y estos cilios ya no sacan el moco. Entonces el exceso de moco se queda acá y se hace costras. Se hace costra por la sequedad del ambiente. Obviamente ya no puede respirar bien, entonces como no respira por la nariz se abre la boca y al entrar la boca frío, con el aire frío y seco, irrita la garganta, por eso laringitis, disfonía, amigdalitis, todo. Entonces bien importante, mamá, que la mucosa esté húmeda. O sea, ya en este momento hay algunos elementos que nos pueden ayudar, como sprays, por ejemplo, de solución fisiológica, que uno moja, entonces evita que este moco se vaya secando de tal forma. Bien importante para la gente de La Paz, Oruro, Potosí, Yagua, etcétera, mamá y Uni, que siempre mantenga su mucosa nasal húmeda. Usen sprays de suero fisiológico permanentemente y en otro caso también van a evitar así los sangrados. ¿Por qué? Porque esta mucosa se seca tanto, que los vasos sanguíneos que están acá, los vasitos, se secan como pajitas. Entonces uno se trata de sacar una costra que está ahí, pum, se rompe la nariz y empieza el sangrado. Entonces hemos notado, por ejemplo, que especialmente en Oruro, la gente se queja mucho de que sus niños y ellos mismos sangran mucho su nariz. Es por esta razón, mamá, porque hay mucha sequedad y esto tiene que utilizar pues suero fisiológico, pueden ser en perita, hacerse lavados permanentemente con solución fisiológica para que esos mocos pues puedan remojarse y no trancarse ahí y hacerse costras, porque eso sí lastima. Entonces, acá una perita con suero fisiológico, lavarse permanentemente la nariz para que esto no suceda, mamá. Y otra cosa importantísima, especialmente en la noche, que es más frío todavía, usen vaporizadores. Vaporizadores, mamá, son baratos, son mucho menos que una consulta médica. Entonces usen un vaporizador y esto déjenlo en la noche. La ventaja de estos pequeños vaporizadores son que cuando se termina el agua y se apaga el vaporizador automáticamente. Entonces, porque el problema es que mucha gente usa hornillitas con agua hirviendo ahí con un poco de eucalipto, pero se duermen y se quema todo y ahí hay los incendios, la intoxicación por humo, todo. Entonces, mamita, la gente del occidente tienen que tener un vaporizador
en sus casas sí o sí, especialmente para la noche. Dicen, allá la gente no usa mucho aire acondicionado, fíjense, por alguna razón que yo desconozco, porque ellos podrían tener temperatura, incluso maniobrar la humedad del ambiente, pero no usan. O sea, el aire acondicionado, yo honestamente, hace 4 años que me vine acá, empecé a conocer cómo se usa un aire acondicionado, porque en La Paz, ni Oruro, no se usa, prácticamente ni se conocen los aire acondicionados. Muy bien, vamos con las siguientes imágenes, por favor. Ahora, otro detalle, mamá, la comida. La comida es terriblemente importante para la salud, porque recuerden que nosotros somos finalmente lo que comemos. Entonces, acá en Santa Cruz es increíble la cantidad de pollo que se come. No hay mucha verdura acá en el oriente, ni a veces en Oruro tampoco, porque no llega mucha verdura ahí, porque es un clima, realmente es desértico. Acá se come mucho pollo, mamá, pollo, pero estaría bien el pollo, pero se come con papas y yuca y arroz y ensalada de vez en cuando. No se ven ensaladas en los lugares donde expenden pollos. Esta es una mezcla fatal, mamá, porque acá está, en primer lugar, estos pollos fritos de cualquier lugar ya han sido utilizados con un aceite que ha sido usado más de 3 veces, y el aceite que se usa más de 3 veces resulta tóxico. Acá el pollo es piel blanca, seca la deposición, y las papas secan más todavía. Entonces acá, esto es una dieta para estreñir a cualquiera, más el calor que hacen en un lugar oriental, más la transpiración, es un país, va a ser una ciudad de estreñidos, mamá, y acá sucede con mucha frecuencia que la gente es muy estreñida y es un mal, no solamente de la parte oriental de Bolivia, sino de todo el Caribe. Ustedes averiguan qué come la gente del Caribe, pues come carne, arroz, papas, etc. Entonces, cuidado con la dieta, no hay que hacer más verduras en el oriente. En el occidente la sopa, que son bien un riguito chairo, acá se come un poquito más de verduras, fíjense, hay choclo, hay verduras, hay perejil, hay mote, hay chuño, también se mezcla más. Pero de todas maneras acá está la sopa, mamá, como corolario, decirles que tienen poco valor alimentario. ¿Por qué? Porque todo alimento que se cocina, que hierve más allá, que está en agua que hierve más allá durante más de 15 minutos a 20 minutos, se coagulan las proteínas y las vitaminas y se pierde su valor alimentario, mamá. Por lo tanto, las sopas tampoco son un valor alimentario que uno puede aprovechar bien. En eso ocupa un lugar muy importante del estómago con agua, que no es la mejor alimentación. Entonces, orientales menos papas, menos arroz, más verduras, y en el occidente menos sopitas, porque las sopas no son muy buenas alimentarias. Eviten las comidas basuras, o sea, en salida de los colegios toditos están ahí con sus chisitos, con sus papitas fritas, con su todo, ¿no es cierto? Y las gaseosas nunca faltan. Eso a mí los chiquitos acá, de los 4, 3 gordos. Cuidado con esas comidas basuras, controlen un poquito. La gente dice, doctor, van a consultar, está obeso, señora, su bebé. Ay, doctor, pero es que en mi casa se come puro agua bendita y hostias. Pero como se va al colegio, ya no sé qué es lo que pasa en el colegio. Cuidado, mamá, cuidado, ustedes tienen que mentalizar de tal forma a sus niños que donde quiera que vayan, hagan exactamente lo que ustedes les dicen que está permitido hacer. Ustedes son los guías, ustedes son los jefes y por último son los responsables de la vida de esos chiquitos. Entonces no pierdan el control cuando va al colegio, porque un día van a encontrar que está fumando marihuana, que está tomando alcohol. Cuidado, mamita. Entonces, bien mentalizado el chiquito. Donde vayas, hijito, no puedes comer esto y esto. Mentalícenlo y den órdenes. No tengan miedo de dar órdenes a los chicos porque ellos tienen que hacer caso a los papás, mamá. Acá tenemos también, esta señora la conozco, ya era de Calacoto, los Andes de Chola, pero también los Andes están expuestos prácticamente al medio ambiente y también a mucha contaminación. Menor que acá porque allá hay frío, seco, pues ni las moscas crecen ahí, ¿no es cierto? Entonces es una falta de protección también para que la gente no se contamine tanto, pero y acá también puede haber cisticercosis, o sea, tiene que ser una carne de muy buena calidad. Por lo tanto, mamá, terminamos con este fotito. Este es un sol altiplánico. El sol altiplánico quema, seca demasiado el ambiente y como es la mayor altura ni siquiera hay tanto oxígeno. Por tanto, el clima del altiplano, mamá, es un clima muy duro, gente muy sufrida, gente que está quemada, sus caras son negras porque están quemadas por el sol. Son lacónicos, muy tristes, son más cuidadosos de sus inversiones, todo. En cambio, en el oriente, que la gente es más light también, pero acá falta también un poquito más de menos fiestitas en el oriente, mamita, menos fiestas y más trabajito, y esta ciudad podría ser el Vergel, podría ser la mejor ciudad que hay en Latinoamérica si la gente bailara menos y trabajara un poquitito más. Muy bien, eso es todo en Parada América. Espero que haya sido una revisión rápida de lo que hemos querido hablar. ¿Cuánta importancia tiene
el clima en nuestra salud. Muy bien, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Parada Médica. No se olviden que enseguida viene el sector de consulta. Vamos al corte. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro